Buenas noches a todos los presentes. Quiero darles las gracias por estar con nosotros esta noche y muy especialmente a la profesora Genara Jiménez, que ha sido tan amable de darnos esta charla esta noche. Quiero presentársela formalmente. La profesora Jiménez es licenciada en Educación Básica con maestría en tecnología educativa y especialidad en metodología de las ciencias sociales, en investigación y educación cívica. Genara empezó en Babeque como profesora del curso de los más pequeños, que en nuestro caso es el primero de bachillerato, pero ya este año pasó a ser profesora de cuarto grado de bachillerato. Así que vamos a darle la bienvenida a Genara y las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a cerrar mi cámara para que tú tengas todo el estrellato. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Se escucha bien mi voz? Muy bien, pues esta noche yo quiero compartir uno de los ejes temáticos que corresponden a este grado que estoy dando, ¿verdad? Que es la geografía y la historia universal. Entonces, me interesé en seleccionar este tema porque es un tema que realmente los chicos, dan geografía y se le da geografía en diferentes grados. Sin embargo, muchos conceptos que corresponden a esa área de la geografía, ellos realmente no lo conocen, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es un tema que es muy conectado a nuestra realidad cotidiana y que quizás no entendemos que se conecta tanto con nuestras vidas, ¿no? Entonces, por esa razón, he seleccionado este eje temático para compartir algunas ideas sobre este tema. Entonces, fíjense, para que desarrollemos este espacio, yo he desarrollado una presentación en una aplicación interactiva, ¿no? Eso significa que ustedes miren en la pantalla arriba, hay un nombre que dice go to joinmyquiz.com, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que entren a ese sitio simplemente escribiendo ese nombre que está ahí. Lo pueden hacer desde su teléfono, que es mucho más cómodo que hacerlo en la computadora, porque en la computadora ustedes quizás van a estar pendientes a la pantalla, ¿verdad? Y a lo que se escucha por la pantalla. Entonces, es más cómodo hacerlo en el celular. Cuando entren a esa página, le va a pedir un código y el código que van a colocar es este que está en la esquinita. ¿Ok? Entonces, mientras yo vaya trabajando, ustedes van a tener en el teléfono la misma presentación. Pero va a llegar un momento en el que tenemos un ejercicio de participación, unas preguntitas, ¿verdad? Y entonces en ese momento ustedes van a poder participar a través de su móvil. ¿De acuerdo? Así que me gustaría ver si todos pueden entrar, ¿verdad? Para confirmar que es posible. ¿Podemos hacerlo? Yo soy Carlos, pero ¿quieres descargar una aplicación? No. Ah, bueno, veo que Violeta ya entró. Hola, Violeta. Hola. Muy bien. Vamos a ver los demás. ¿Me escuchan? Sí, se escucha como lejos. Ah, ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ok, yo entré al link, pero me dice que debo descargar una aplicación. ¿Es correcto eso? No tiene que descargar la aplicación. Solamente Okay, entrar joinmyquiz.com, nada más. Cuando okay, entre gracias. ahí a la aplicación del juego, entonces le da el código. Ok, muchas gracias. Voy a intentarlo de nuevo. Muy bien. Tenemos 3 participantes ya. Dígame. Ah, ok, le damos a únete a un juego, ¿correcto? Exactamente. Y le va a pedir el código. Ya tenemos 3 participantes. Lo que vamos a hacer es decir que le vamos a escribir en el chat para los que vayan entrando, que no estén ahora en este momento, pues vayan ingresando a la aplicación.
Muy Si bien. me puedes ayudar con eso, Cecil. Sí, sí. Ok, tenemos entonces ya María del Mar, Ivana, Adol, Cecil, Violeta. Solamente estamos nosotros, faltan más personas, Cecil. No, somos más. Hace un momento Ok. éramos 10, incluyéndote ok. a ti y a mí, o sea que deberíamos estar 9 personas aquí. Ok, entonces faltan personas todavía por entrar. Si alguien tiene dificultad, por favor, nos hace saber. Recuerden, el código, perdón, el nombre de la página está arriba. Pero solo podemos poner en el chat para que lo tengan visible. Ya está en el chat, joinmyquiz.com. código y joinmyquiz.com. Exactamente, muy bien. También Ay, se perdón, que puede, lo escribí mal. Dice, ok, tengo que también se puede corregirlo, perdón. compartir, Va también de se puede nuevo. compartir el link. Déjame ver si yo lo puedo compartir también y ponerlo directamente en el chat. Déjame ver dónde está el chat de este lado. Aquí. Ahora sí. Déjame ponerlo también por aquí. Desestimen el primero que lo escribí mal. Ahí también lo coloqué, el enlace directamente, lo lleva directamente a la página. Y Ok, ya tiene el código puesto ahí. para que entren más fácil todavía. Yo me pude conectar. Ok, tenemos 7 personas ya. Bueno, entonces vamos a comenzar y entonces le voy a dar aquí comenzar. Los que vayan llegando simplemente pueden ir entrando y uniéndose al juego, ¿de acuerdo? Para que cuando lleguemos a la parte de la pregunta, pues puedan participar. Bueno, no tiene que ser que obligatoriamente, simplemente para que el espacio pues sea un poquito más interactivo, ¿no? No solamente estemos, ¿verdad? Pues hablando aquí. Entonces voy a comenzar. A todos debe salirles ya la primera pantalla, ¿no? En su equipo, donde accedió a la aplicación joinmyquiz.com y el código 266797. Bien, entonces comenzamos el tema, como les decía, la geografía económica y el funcionamiento de las economías globales. Comenté ahorita al principio que la temática, el interés de utilizar esta temática está realmente en la gran relación que esto tiene con nuestra cotidianidad y que a veces vemos como esto como que un poco lejano, ¿no? Bueno, vamos a hablar de geografía. ¿Qué es esto de geografía? Y nos acordamos sencillamente de lo que es una llanura, de lo que es una montaña, de lo que es un río, de lo que es un lago, ¿no? Y entonces esto está mucho más cerca de nosotros que de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, vamos entonces a trabajar aspectos de estos que tenemos aquí. Primero, el concepto de geografía general y su contextualización dentro de las ciencias sociales. Es uno de los aspectos que queremos aclarar. La geografía, como todos conocen, es una de las ciencias muy importantes de las ciencias sociales para poder contextualizar cualquier elemento de estudio de las ciencias sociales, ¿verdad? El espacio geográfico determina más factores de lo que nosotros nos imaginamos. Es la verdad. También queremos tocar pues, los cambios que ha sufrido el contexto de la geografía en la actualidad. ¿Qué nosotros sabemos acerca de la geografía, lo que aprendimos en la escuela y lo que hoy es la geografía? Hay una geografía moderna, pero la geografía también ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Así que vamos a ver algunas ideas desde sus orígenes y luego entonces vamos a traerla a la actualidad, ¿ok? Otro elemento que queremos tocar es las implicaciones de la geografía económica y la comprensión del funcionamiento social. Y decimos entonces, pero geografía económica y el contexto social, ¿cómo que esto se asocia? Bueno, pues esas son de las
de las cositas, ¿no?, que queremos compartir, porque entendemos que son elementos, que son parte de nuestra vida y que debe ser parte del conocimiento general de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar un poquito de los primeros modelos de producción. Si pensamos en el origen de la humanidad, pensamos, ¿verdad?, en aquellos hombres primitivos, ¿verdad?, de qué vivían, cómo se movían de un lado a otro, que no había sedentarismo, sino que donde estaban los recursos se movía el ser humano, ¿verdad que sí? Poco a poco eso fue creando las condiciones para que el hombre se asentara en ciertos lugares. ¿Pero por qué se asentaba en esos lugares? Pues se asentaba en esos lugares porque ahí estaban los recursos que él necesitaba para sobrevivir. Y en ese momento, las implicaciones de la geografía no iban más allá de la subsistencia del ser humano. Sin embargo, más adelante comienza el punto de encontrar la importancia y la diferencia entre estar en un lugar y movernos al otro, ¿no? Como en ciertos puntos yo tengo una serie de recursos y como en otros lugares hay recursos diferentes. Y ahí quizá pudiéramos tocar un poquito de la historia del origen de las civilizaciones y de cómo aquellos pueblos, unos con otros a veces, se enfrentaban, pero buscando ¿qué? Buscando aquellos recursos, digamos que disputándose un territorio, pero en ese territorio, en ese espacio geográfico, se desarrollaban una serie de recursos que era lo que ese grupo o esos grupos pues ansiaban tener y entendían que la consecución de esos bienes era lo que iba a darle el bienestar, ¿no? Entonces, fíjense que lo que hoy representa para nosotros la adquisición de un bien era muy parecido a lo que en la antigüedad realizaba la humanidad, ¿no? Entonces, hay que decir que poco a poco las sociedades, ¿no?, organizaron su producción, consumieron una serie de, o sea, producían para precisamente consumir. Y aquí quizá pudiéramos irnos también un poquito a las culturas antiguas y aquel intercambio, ¿verdad?, de productos, de bienes, ¿no?, que se intercambiaban a modo de un comercio, digamos que primitivo, ¿no? En ese momento no estamos viendo costo, ¿verdad que sí? No estamos viendo la multiplicación de ese bien, no estamos viendo las ganancias, los beneficios de un comercio per se, sino que estamos viendo la satisfacción de una necesidad que en ese momento era básica para aquellas personas. Sin embargo, todos sabemos que llega un momento en la evolución de los grupos humanos en que ya la cantidad de recursos excedían a lo que esa población necesitaba. Y en ese momento se comenzó a buscar qué hacer con esos recursos. Y comenzó ese excedente a representar una actividad más de la que ellos realizaban. Bueno, entonces ahora podemos vender o podemos intercambiar por cosas que nos falten, ¿no? O podemos obtener otras cosas a cambio de lo que nos sobra. Entonces, fíjense cómo poco a poco las sociedades fueron haciendo diferentes cosas con esos recursos que se sitúan en ese espacio geográfico. Por eso tenemos aquí unos conceptos clave: la localización, las condiciones naturales y lo que se consumía. Y son esas básicamente los puntos y, bueno, más adelante el costo, porque vamos a hablar más adelante de los procesos colonizadores y lo que implicaba conseguir productos y bienes en otros lugares. Fíjense que poco a poco podemos nosotros totalmente ir enganchando, vamos a decir, este proceso en cada uno de los momentos históricos que ha vivido la humanidad y sobre todo pues nosotros que tenemos una historia muy apegada, ¿no?, a lo que fue el viejo mundo, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué es la geografía? Y vamos a ver un concepto como general. Del griego se dice que geo significa tierra y grafe, pues descripción. Bueno, pues entonces la descripción de la tierra, ¿no?
del globo terráqueo, de lo que hay sobre la superficie terrestre, básicamente. Y entonces, como decía ahorita, este mapa lo he colocado precisamente para retomar la necesidad de grandes civilizaciones, de grupos humanos, ¿verdad? De moverse a otros puntos. ¿En busca de qué? Pues de esos recursos. Y quizás todavía no se está hablando del concepto de geografía económica propiamente. Sin embargo, detrás de todas esas prácticas está perfectamente ya haciendo su función la geografía económica. Entonces, fíjense que los colonizadores llegaron a diferentes puntos, en este caso, América, ¿verdad? En busca de aquellos recursos que cuando lo encontraron, comenzó entonces el proceso comercial, hasta que llegó un momento en que se desarrolló, como todos saben, y vemos el triangulito ahí, el famoso comercio triangular, y entró entonces dentro de esa mercancía para intercambiar, pues el mismo ser humano. Llega este momento ya en que ya no estamos solamente viendo el bien en sí o el recurso natural que nos da la tierra o nos da ese espacio geográfico, sino que ya el asunto va más allá. Ya nos estamos dando cuenta de que el ser humano representa otro bien también, porque probablemente, y es lo lógico, ofrece otro servicio, realiza una función. Entonces, eso es un punto importante y que va a ir conectando poco a poco con lo que es la geografía económica. Vamos a ver. Entonces, definiéndola ya como ciencia, es aquella ciencia que estudia y describe, ¿verdad? La superficie de la Tierra o la distribución y disposición de los elementos en la superficie terrestre. Sin embargo, eso es un concepto muy, digamos que ese concepto ahora mismo ha cambiado y no se define exactamente de ese modo, porque vamos a ver luego cómo la misma relación entre el hombre y ese espacio geográfico le va dando otro carácter a la geografía y se van desarrollando otras relaciones. En la actualidad, la definen como una ciencia, ¿verdad?, que estudia el medio natural y los fenómenos producidos por el ser humano en la Tierra. Fíjense, ya no solamente la definición que vimos ahorita, sino que en este momento se presta una especial atención a las interrelaciones que se dan entre el hombre y el medio. Y vamos a ir viendo que paulatinamente esa relación entre el hombre y su medio va a ir teniendo también sus efectos. Y no solamente sus efectos sobre el medio, también sobre la misma población, también sobre los mismos aspectos sociales que vamos a ir involucrando cada vez más. ¿Ok? Finalmente, ¿verdad? La geografía económica se ocupa de las relaciones sobre el medio físico y las condiciones económicas. Dígase tecnología, sistema económico, régimen político, estudia las actividades y etapas del proceso económico relacionadas con los factores físicos del medio. Observen que este concepto ya es mucho más amplio y mucho más abarcador que lo que ya vimos en otros momentos, porque poco a poco vamos viendo que de acuerdo al espacio que ocupa el grupo humano, de acuerdo a las tecnologías que tiene, prevalece un sistema económico, atendiendo precisamente a la naturaleza de ese espacio geográfico. Y que luego entonces entra lo que son las actividades que se realizan en ese espacio por ese grupo humano. Y ya entonces nos meteríamos nosotros en lo que son las actividades económicas y en su naturaleza a partir de las condiciones y de los elementos que se involucran en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Así entonces, las características físicas de una región determinan los recursos naturales. Fíjense bien, o sea, el hecho de que en esta región nuestra tropical tengamos una serie de productos, ¿verdad que sí? Tengamos una serie de bienes que no se consiguen en otro lado, nos dan una característica únicas a esta zona, como también en otros lugares, que también nosotros a veces tenemos que adquirir bienes
que no tenemos nosotros y que vienen de otro lado. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, estas características físicas de la región determinan la manera en la que se explota y del cual depende la distribución de la población de ese mismo modo. El hecho de que tantas personas, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, estén por ahí, por esa zona del río Sama, en un principio, originalmente, el hombre siempre se acercó a los ríos para poderse asentar. Entonces, fíjense cómo históricamente eso ha seguido como que repitiéndose, ¿no? Esa práctica del ser humano. Entonces, de ese mismo modo, ese régimen de propiedad existente en un territorio y esos medios de producción definen también los sistemas económicos en los países. Y entonces nos decimos, ay, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de neoliberalismo, estamos hablando de sistemas económicos que hemos nosotros asumido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque grandes bloques lo han básicamente impuesto y eso ya tiene su otra historia, ¿no? Entonces, sin embargo, el hecho de que ese espacio sea propicio para la producción de ciertos bienes, pero ya entra en juego otro elemento y es el uso que hace el hombre de esos recursos que se producen y cómo los comercializa. Pero ¿quiénes los comercializan? Vamos a ver también que ese proceso y esa distribución de bienes también va a crear las clases sociales, van a crear los grupos, los que están de este lado de esa brecha y los que están del otro, que están en la marginación, sobre todo, ¿no? Y vamos a comenzar a hablar de los cinturones de pobreza y de cómo se origina la pobreza, producto precisamente de la distribución de estos recursos. Entonces, fíjense cómo el espacio geográfico realmente lo estructura todo y conecta con todo lo que estamos haciendo. A partir de esos recursos están nuestras actividades, porque es de esos recursos que vivimos, explotando ese tipo de recursos. Y el recurso que no tenemos, sencillamente lo tenemos que conseguir de otro modo, importándolo. Y por eso vemos también que a veces el costo de la vida se pone tan difícil, porque realmente hay cosas que podríamos producirlas. Sin embargo, dentro de las políticas gubernamentales, en este momento quizás no es esa la mayor atención. Así vemos y hemos visto que en diferentes momentos de nuestra historia se ha promovido mucho la economía de servicio en base a la zona franca. En un momento, sin embargo, la zona franca ahora no son el mayor fuerte de la economía, sino que en este momento el turismo ha asumido un papel mucho más relevante. Pero sin embargo, la agricultura, que para las etapas, digamos, de 1900 hasta 1960 y más allá, la agricultura tenía su papel predominante y había una serie de, quizá el costo de la vida era mucho más económico, mucho más bajo, mucho más simple, cuando podíamos producir muchos de nuestros bienes y de lo que necesitábamos para subsistir. Sin embargo, eso poco a poco ha ido cambiando y ha ido cambiando en relación a la distribución de esos recursos en la población. ¿Okay? Y entonces, cuando hablamos del capitalismo, estamos hablando de que hay grupos que se han, vamos a decir, que han adquirido las mayores oportunidades, ¿verdad? Y entonces hay otro grupo que realmente depende de ese grupo que tiene pues las mejores oportunidades y que tiene la manera y el control y el poder de administrar esos recursos. Entonces, fíjense cómo todo va como en un engranaje que poco a poco se va como combinando, poco a poco. Entonces, yo quisiera, pues ahora, me queda esta para colocar un videito que les quiero compartir. ¿Okay? Entonces, si nos vamos ahora a lo que es el proceso económico y lo que conlleva el proceso económico, tenemos estas fases aquí como más importante. La producción, que es el momento de generar esos bienes, depende, ¿verdad? De si es un bien primario, si es a partir de un sector agrícola, de un sector de la crianza, de un sector de explotación forestal, ¿verdad que sí?
Luego pasamos a la fase de distribución. Y en esa distribución está el reparto de la riqueza. Ahí viene el punto probablemente de las oportunidades y de cuáles son los grupos que tienen las oportunidades. ¿Okay? Después sigue el consumo y ahí nos vemos quizá todos nosotros. Nosotros somos los que consumimos lo que los demás producen, pero los que producen son los que realmente controlan las fuerzas económicas en su gran mayoría. Quizás nosotros, o qué sé yo, cualquiera de ustedes, pudiera dedicarse a ofrecer otro tipo de servicio o a producir otro tipo de bienes, pero muchas veces esos bienes están sobre otras actividades, que eso habría entonces que verlo con un poquito más de detalle. Y finalmente entonces llega el punto de la circulación, ¿ok? Que es el movimiento, ¿verdad? De todo este proceso. Y vemos la inversión como el financiamiento de ese nuevo proceso productivo, porque sabemos que hay productos que pueden llegar a la parte del consumo, desde aquí, desde la distribución, que pueden ser convertidos en otros negocios. Digamos que usted compra, qué sé yo, ropa que sale de una zona franca, pero que esa ropa usted no se la pone, sino que la comercializa. Entonces, fíjese cómo se generan entonces otras actividades en base a estas ya que forman básicamente la base. Pero ese es el ciclo que se repite básicamente en este proceso económico. Hey, entonces, vamos a ver un videito importante para que luego respondamos una preguntita que quisiera mostrarle. Voy a poner esto más pequeño para poder abrir el recurso. Dice que me lo tapa la... Ok, sí, este es. Vamos con este. Voy entonces a ponerlo un poco más grande aquí. Ahí va. En este vídeo vamos a introducirnos en el ámbito geográfico, pero ¿qué es la geografía? La geografía es la ciencia que nos ayuda a comprender el territorio y los fenómenos que ocurren en él. Al ser tan amplia, la dividimos principalmente en tres ramas, siendo estas complementarias entre sí. En primer lugar, nos encontramos ante la geografía física, que estudia el medio físico de la Tierra, como pueden ser los ríos, las montañas. Seguidamente aparece la geografía humana, la cual busca comprender el uso que los seres humanos hacemos del territorio y las formas de organización que resultan de este uso. La suma de estas dos da lugar a la geografía regional, que analiza la relación existente entre la geografía física y humana de un espacio muy concreto. La geografía usa dos métodos fundamentalmente: el mapa, un elemento básico, ya sea temático, topográfico, y las nuevas tecnologías como los sistemas de información geográfica que permiten almacenar, analizar o crear datos geográficos de todo tipo. Es de gran utilidad para nosotros, puesto que el mundo, como bien podemos apreciar en nuestro día a día, se encuentra en constante cambio y nosotros hemos de comprender dichos cambios, siendo una de las herramientas en las que nos apoyamos la propia geografía. Se escuchó bien el video, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha. Ok, entonces ahora, perfecto. Vamos a pasar a unas preguntitas que le van a salir ahora a ustedes en su móvil, ¿verdad? Ok, vamos para allá, que tiene que ver con el video que estuvimos viendo y con lo que hemos estado conversando ahora. Aquí va. ¿Todos tienen a mano el ejercicio? ¿Lo pueden ver?
¿Sí? Bien, están llegando las respuestas. Ay, se ha acabado el tiempo. Nada más. ¿Cuántos respondieron? Bueno, como que fueron nada más tres personas, no, 2 personas fueron las que respondieron nada más. No les dio el tiempo para responder. ¿Mm? Vamos a ver, entonces. Es que la letra blanca en fondo verde es difícil de distinguir y está muy chiquita. No, lo que hay que hacer es darle... con gente un poquito adulta. Lo que hay que hacer es darle clic a la imagen y entonces se la deja poner un poquito más grande, ¿no? Para que la puedan ver, pero ok. El asunto es que queremos, ¿verdad? Que se haga un poquito, pues, un poco más dinámico. Entonces tenemos que, bueno, podemos también volver a colocarla. Voy a ponerla otra vez, a ver si ahora sí la pueden responder. Vamos a ver. ¿Ok? Las opciones dicen comprender un fenómeno que ocurre en nuestro territorio, entender las medidas que toman los gobiernos, conocer la distribución de los recursos entre la población, conocer las razones por las que se contamina el medio natural y estar consciente de los cambios que se generan en el medio geográfico, que se dan. Se pueden marcar todas las que uno quiera. Sí, hay más de una. Bueno, y este es un tipo de actividad que yo utilizo, ¿verdad? Con los muchachos, precisamente para no ser como, no extenderme demasiado en la oralidad, ¿no? Entonces, eso hace que ellos también se dinamicen un poco, ¿verdad? Y se despierten a veces. Ok, hay 6 ya, vaya, ahora sí, están respondiendo muy bien. Somos 9. Si hay 9, creo que ya están todos, porque tú eres la 10. Ahora mismo somos 10. No, hay 7, no, hay 7 de 9. Entonces se supone que por lo menos 8 deberían de responder, ¿verdad? Sin mí. Aunque yo lo tengo aquí en el celular para irlo mirando cómo corre también, pero... Ok. Vamos entonces a concluir ahí ya. Ok. Muy bien. Y aquí tenemos entonces las respuestas. Veo que Violeta va arriba, Violeta, te llevaste la delantera. Entonces vemos que muchos tomaron la opción 4, la 6 y la 7, básicamente. Entonces, la 1, entender las medidas que toman los gobiernos, quizá no, esa realmente no está directamente relacionada con lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque sí, una medida se toma, los gobiernos toman las medidas, pero no es objeto de estudio de la geografía directamente este elemento, sino que es un efecto, una secuencia, ¿no? Del proceso económico. Ok, vamos entonces a avanzar. Y aquí tenemos entonces una clasificación de las actividades económicas, ya un poquito más detalladas, ¿verdad? Tenemos entonces que las actividades económicas, originalmente y desde hace mucho tiempo hemos manejado estas 3 categorías, hay 2 más que se le han sumado, pero estas son las que prevalecen en la mayoría de los contextos. Y tenemos entonces que las actividades primarias, ahí entra la agricultura, ganadería, la caza, la pesca, la explotación forestal y puede ser que otras más también. En la secundaria ya tenemos el procesamiento, la transformación, ¿verdad? De esa materia prima que normalmente sale del sector primario.
la minería extractiva, industria de transformación, de la construcción, industria eléctrica, plantas generadoras de energía, y pudiéramos hacer una larga lista. Y las terciarias, ya básicamente, muchas de ellas son servicios, comercio, transporte, ferrocarriles, aeropuertos, gobierno, turismo, educación. Sin embargo, hay dos sectores más que se han sumado en la actualidad, que se desprenden de estos últimos dos sectores, del secundario y el terciario, que son, se le llaman sector cuaternario y el sector quinario. El sector cuaternario, como vamos a ver, tiene que ver básicamente con los sistemas satelitales, artificiales, redes de comunicación, fax, internet y computación, mientras que las actividades quinarias se focalizan solamente en la educación y la cultura y pasan a ser un tipo de actividad que no requiere un bien tangible, sino que se construye y se ofrece utilizando el conocimiento. Entonces, fíjense cómo ya esas tres categorías que nosotros conocíamos y que hemos visto en los libros de texto desde hace muchísimo tiempo, ya realmente está un poco desfasada, ¿no? Ya tenemos otras categorías en las que se han ido enmarcando otros grupos de actividades económicas, producto precisamente de los avances de la tecnología. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente, entonces, ok, espérense, me fui adelante. Hay otra pregunta ahora, otra preguntita que viene ahora, pero me falta un videíto que vamos a ver ahora para esas preguntitas que siguen. Déjenme ver. Un minutito. Déjenme poner esto más pequeño para poder buscarlo. Ahora se me tapa con el panel. Un momentico. Ok, es esta. Muy bien. De la economía. Los sectores económicos o sectores de producción son divisiones de las actividades económicas agrupados de acuerdo a características comunes. Son conocidos como sectores económicos, sectores productivos, sectores de producción o simplemente sectores de la economía. Los sectores económicos facilitan el análisis y estudio de la producción económica, pues permiten clasificar actividades económicas similares que compiten o se complementan entre sí. Los sectores económicos también son útiles para las cuentas nacionales, y son usados por las instituciones nacionales de estadística en sus informes sobre la producción económica, PIB, crecimientos sectoriales, pago de impuestos, creación de empleo, etc. Sector primario. Envuelve labores o actividades enfocadas en la extracción de recursos provenientes del medio natural. Incluye actividades agrícolas, mineras, ganadería, pesca, silvicultura y caza. Los productos del sector primario son usualmente usados como factores de producción en procesos industriales, pero también pueden ser bienes finales para los consumidores. Sector secundario. Incluyen a empresas y trabajos que transforman materias primas en productos terminados, agregando valor. De él hace parte el sector industrial, tanto la industria ligera como la pesada. Algunos productos del sector secundario son calzado, electrónica, muebles, productos de aseo y belleza, plásticos, alimentos procesados, ropa, automóviles, etc. Sector terciario. Este sector engloba la prestación de servicios o las consideradas partes blandas de la economía o bienes intangibles. Pueden ser servicios privados o públicos como educación, salud, banca, transporte, comunicaciones, entretenimiento, comercio, servicios legales, etc. Es el sector que más personas emplea, en especial en los países más desarrollados. Sector cuaternario. Este sector es una subdivisión del sector terciario, enfocado en labores intelectuales o la economía del conocimiento y no labores repetitivas. Algunos servicios de este sector son la investigación y desarrollo, tecnologías de la información, consultorías, planificación financiera, etc. Sector quinario. Este sector es otra subdivisión del sector terciario del que hacen parte actividades de creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos.
Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Se enfoca en la toma de decisiones. Algunos ejemplos son altos oficiales del gobierno, directivos de compañías, directivos de ONG y líderes tecnológicos. Para más información visita actividadeseconómicas.org. Ok. Un momentito, que este panel le gusta cubrir arriba la visibilidad de las pestañas. Ok, ya estamos aquí. Muy bien, entonces ahora tenemos unas preguntitas que tienen que ver precisamente con el tema que hemos visto y que hemos socializado, ¿verdad? En estos momentos. ¿Preparados? Vamos arriba. La idea es que observemos la imagen, denle clic a la imagen para que la puedan poner un poquito más grande y puedan ver qué es lo que dice ahí y puedan responder. Ok, ya tenemos dos respuestas. Pero, Genara, yo estoy viendo en la computadora un cuadrito arriba que tiene unos dibujitos que no fue lo que me salió a mí en la pregunta. Porque la está sorteando seguramente. Hay varias imágenes. Porque la pregunta que yo vi ahora se parecía a la pregunta de ahorita, tenía 5 opciones. No. En la computadora me sale un cuadrito que veo pequeñito arriba que dice... El cuadrito está repetido varias veces, pero las opciones son distintas. Vamos a ponerlo otra vez, sí, para que lo practiquemos. Vamos a ver, porque se trata de que nos llevemos algo, ¿verdad? De aquí. Entonces, está de nuevo colocada la pregunta otra vez. ¿Cuáles de esas actividades pertenecen al sector económico primario? Con la imagen, más o menos, usted ya como que puede ahí determinar. Vamos a ver si ahora sí. Ok, 6 respuestas. Vamos a dar un chancecito a la persona que faltan. Creo que nada más he visto 7 respuestas. Quizá hay alguien que no esté, que no haya podido jugar. El 7 se me ha perdido. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí ya. Ok. Muy bien. Y aquí tenemos los ganadores. Violeta, Cecil, María del Mar. Y luego están los demás en el cuarto y quinto lugar. Y bueno, claro, la pesca y la ganadería. Ok, muy bien. Vamos al siguiente, que le tengo otra preguntita. Vamos a ver, nos fuimos con la siguiente. Y ahora, ¿cuáles de estas actividades pertenecen al sector económico secundario? Vamos a ver. Muy bien, va mucho más rápido ahora. Muy bien, mira qué rápido va. Oh, rapidísimo. Lo hicieron antes del tiempo. Vamos a dejar que corra el tiempo ya. Ven, la práctica hace al maestro, señores. Fíjense qué rápido lo hicieron ahora. ¿Listo? Terminó el tiempo. Ok. Y aquí siguen ganando ellas 3. Oh, Dios mío. Ivana también. Ahora se añadió. Ok.
La siguiente, creo que es la última ya. O sea, de esta trivia, como se dice. Ok, vamos con esta entonces. ¿Cuáles de estas actividades pertenecen al sector económico terciario? A ver. Excelente. Muy bien. Bueno, está terminando el tiempo ya y creo que todos respondieron. Excelente, mira, excelente. Terminó el tiempo y todos respondieron. Ok, vaya, pero mira qué bien. Aquí Katy se quedó y Adolf, pero ok, participamos, eso es lo más importante, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya como el sector terciario, educación, seguridad, salud. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar ahora con otro de los conceptos, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces que el uso, fíjense, que el uso de ese espacio geográfico, desarrollando diferentes procesos de explotación, tienen su consecuencia, tienen sus efectos, ¿no? Y entonces nos preguntamos, pero ¿quiénes son estos? Bueno, aquí entran entonces en juego dos categorías digamos, de países. Y nosotros lo conocíamos como países desarrollados y países en desarrollo. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos economistas que están en desacuerdo con que se clasifiquen los países en categoría. ¿Sí? Lo que se dice es que un país puede determinar por sí solo, dependiendo de las iniciativas que tenga, dependiendo de los recursos, dependiendo de la administración de esos recursos que realiza, pudiera ser tener un estatus o el otro. O sea, sin que haya que encasillarlo, más bien. Es como si estuvieran en contra de que encasilláramos a los países. Estos son subdesarrollados, estos están en desarrollo, estos son desarrollados. ¿Ok? Entonces, esa visión que nosotros hemos tenido últimamente, hay muchos economistas que la están objetando. Y aquí entonces tenemos que hablar de las consecuencias para el medio natural de esos procesos de explotación. ¿Y quiénes son los que mayormente llevan la delantera en esos procesos industriales? Pues los países desarrollados, ¿sí? Que mayormente son los que se abastecen de la materia prima. Fíjense, muchas veces ocurre así, de los países en desarrollo. Y claro, ahora tenemos que hablar del libre comercio y de todos los bloques económicos que se han conformado producto del proceso de la globalización, que al principio, cuando comenzó este boom de la globalización, hubo muchas reacciones, hubo muchas crisis, hubo muchas críticas al proceso de globalización, pero ya hemos entendido que la globalización existió desde el momento en que los europeos salieron al mundo y se comenzaron a desarrollar mercados entre las colonias. O sea, la globalización ya venía hace mucho tiempo desarrollándose, simplemente que en este momento ya para algunos países no ha sido tan conveniente este proceso de globalización, mientras que para otros sí ha sido fructífero. Sin embargo, este proceso de globalización que ha provocado que se desarrollen acuerdos, intercambios comerciales entre países desarrollados y a veces países en desarrollo, de países que solamente son países desarrollados, donde ellos mismos desarrollan una especie de dinámica de lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros vamos a producir, ¿verdad que sí? Y eso es lo que vamos a comerciar entre nosotros. Sin embargo, hay países en desarrollo o subdesarrollados que no tienen esa oportunidad de ingresar a esos bloques económicos. Imagínense ustedes que nosotros aspiráramos como país a pertenecer a los vamos a decir, los dragones asiáticos, como les dicen, ¿no? O como aquellos grupos de la Unión Europea,
que han tenido su momento de crisis, por supuesto. Sin embargo, las condiciones para la gente y las condiciones de vida en aquellos lugares es mucho mejor que la que tienen los países en desarrollo. Y esa es la realidad. La calidad de vida de las personas es mucho mejor en donde se han hecho esas alianzas que hasta cierto punto benefician los mercados laborales y ofrecen más oportunidades. Pero también hay sus efectos. En México, por ejemplo, en Chile, en Brasil, quizás hay grupos que no han sido beneficiados tanto de los avances o de las economías emergentes que han surgido en estos países, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir? Que el desarrollo sostenible es a lo que se aspira que se realice en el mundo. Sin embargo, ahí tenemos las fuerzas de muchos poderosos económicos que por no proteger el medio ambiente y por no utilizar energías limpias o por no producir con medios ecológicos, porque es costoso, y ustedes lo saben, aquí, por ejemplo, que se está proponiendo y se está promoviendo el que se utilicen cada vez más energías limpias, inclusive ustedes han visto hasta el vehículo, ¿no? Y los vehículos que ya están circulando que utilizan realmente energía limpia. Entonces, pero sin embargo, en los emporios económicos no les conviene, ¿verdad? No les conviene porque entonces estamos hablando de un capitalismo, ¿ok? Entonces, pero lo que se aspira es a esto, a un desarrollo sostenible, a una economía que se desarrolle protegiendo el medio ambiente. Y ese es el ideal al que queremos llegar. Quizá eso es lo que va a permitir que permanezcamos en la Tierra. Quizá eso es lo que va a permitir que no acabemos nosotros mismos con el planeta, porque ese es el punto, ¿no? Hablamos de cambio climático, hablamos de muchísimos fenómenos geográficos que están ocurriendo, que no deberían ocurrir, pero que el aceleramiento que lleva las actividades de explotación que desarrolla el hombre sobre la superficie terrestre está trayendo todas estas consecuencias. Entonces, ¿a qué aspiramos con un desarrollo sostenible? A una forma eficiente del uso de esos recursos, a la promoción del reciclaje y la reutilización, a la confianza en el desarrollo de las tecnologías limpias, a la restauración de los ecosistemas dañados, dígase reforestación, reconocimiento del bienestar de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Y todavía, señores, hay muchos de esos elementos que ahora mismo parecen utopías. Sin embargo, es lo que se aspira y es lo que han propuesto todos los grandes expertos económicos, ¿verdad?, del mundo, pero tenemos todavía, por ejemplo, ahí está Estados Unidos, que es uno de los que se ha opuesto a eliminar o a desarrollar procesos con energías limpias, ¿no? Y sabemos que otros países también se oponen a esto. Y las iniciativas Una pregunta, que se han... Genara. Ajá. Fíjate, en el primer ejercicio, una de las condiciones que listaba era con respecto a la contaminación. De hecho, yo la marqué. O sea, conocer fuentes de contaminación o daño que se hace por contaminación tiene que ver con la geografía. Y fíjate si tiene que ver con la geografía que el concepto de desarrollo sostenible no puede ser, o sea, no existiría si no hubiese ya una problemática con respecto a la contaminación. Entonces, no sé si se pudiera discutir un poquito con respecto a esa pregunta, o si esa pregunta pudiera, esa opción de la pregunta pudiera ser objeto de discusión en el grupo con los estudiantes. Sí, yo pienso que sí. Claro que sí, y nosotros precisamente estamos desarrollando esta temática, los muchachos están haciendo un proyectito más bien, logrando identificar prácticas, ¿no? Que provocan precisamente esa contaminación y haciendo evaluación de procesos económicos que precisamente repercuten negativamente sobre el medio ambiente. Entonces, aquí el punto es, como usted dice, entender cómo la geografía lo está abarcando todo y qué tanta importancia tiene el que, bueno, nosotros en la escuela, ¿verdad?,
pues desarrollemos esta área. Yo no sé si ustedes conocen, pero en nuestro currículum realmente la geografía está un poco rezagada, ¿eh? Y en la educación, por ejemplo, pública y parte de la educación privada, no se da casi geografía. O se dan elementitos muy, qué sé yo, de geografía, nada más. Quizá un poquito de geografía física, ¿eh? Entonces, la oportunidad de nosotros poder profundizar en estos aspectos de la geografía, ¿eh? Son muy valiosos porque también trabajan en la creación de conciencia para el cuidado de ese medio natural en el que vivimos. O sea que por eso estamos... Una cosita, Genara, con respecto a, por ejemplo, la carrera de geografía, que es una carrera que solamente creo que la UAS es la que la ofrece en nuestro país. Y es una carrera que, al igual que la biología, que la física y que la química, es una carrera subvencionada, es decir, los estudiantes tienen matriculación gratuita. Sin embargo, la promoción que hacen las universidades y la misma promoción que hacen las escuelas con respecto a estas áreas de ciencias básicas es mínima. Sí. Pero da curiosidad el hecho de que, por ejemplo, la geología, que es fundamental, una ciencia fundamental para que nosotros podamos manejar nuestros recursos naturales adecuadamente, ha sido una carrera boicoteada por años en nuestro país. Y los pocos geólogos que hay, pues se ocupan de otras cosas, porque precisamente la administración de la geología conllevaría a una adquisición de conciencia tal que nos pondría en pie de lucha con respecto a los grandes emporios, con respecto a las grandes economías. Así es, exactamente así es. Y como siempre se ha dicho, también una de las hipótesis, y no hipótesis, yo creo que eso ya se sabe, y es el control precisamente de los currículum y de dirigir los currículum a unos niveles prácticamente pasivos también, porque el hecho de que las ciencias geográficas no sobresalgan, que estén prácticamente como que están medio ocultas en unos títulos y en unos contenidos, que si el docente no tiene dominio de esa área de la geografía, no se pone a investigar y profundiza en el estudio de esa área, ni siquiera se da cuenta de cuáles son los temas que involucran esos ejes temáticos, que lo cubren de un nombre realmente, imagínense, que apenas lo pueden desarrollar. Entonces, eso es parte. ¿Por qué no detallar todos los aspectos de la geografía que tienen que ser profundizados y no solamente en un grado y el otro? Yo sostengo que esta geografía debe trabajarse desde los primeros grados, todo el tiempo, de manera sistemática. No dejar de que para que un grado trabaje la historia de tal cosa y en otro lado algunos temas de geografía. Entonces, eso es un punto crítico que nosotros tenemos que seguir reflexionando realmente. Entonces, hablando de los bloques económicos, ¿verdad? Y de aquellos países desarrollados que básicamente han hecho alianzas con países también que son poderosos, pero también han hecho alianza con otros países de los cuales pueden recibir beneficios también. Y entonces, cuando hablamos de esos tratados económicos, ¿verdad? Y de esos acuerdos que se realizan entre grupos de países, hay que hablar de ventajas y de desventajas. ¿Okay? Fíjense que puse las desventajas en rojo y puse las ventajas en azul. ¿Y cuáles son las ventajas de esos acuerdos económicos? Y nosotros pertenecemos a unos cuantos acuerdos, pero a esos grandes acuerdos que tienen esos emporios, realmente nosotros no figuramos ahí todavía, y vemos entonces cuáles son las conveniencias. Bueno, facilidad para el intercambio comercial, beneficios de transporte. Por ejemplo, en la Unión Europea, ustedes saben que usted se mueve de un punto para el otro y no tiene ningún tipo de problema con el asunto de las visas y toda esta cuestión, como pasa de nosotros hacia Europa ¿verdad? O a otros puntos del mundo. También la reducción de costos en la producción. Eso es una de las ventajas que tienen esos grandes bloques con los acuerdos que realizan.
la facilidad de comerciar sus productos en los países de la región que conforma ese bloque, acceso a las tecnologías con facilidad para su desarrollo y para esos países que se benefician, ¿no? De ese bloque económico. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones y las críticas que se le han asignado a estos acuerdos? Aquí tenemos las limitaciones para comerciar con otros países porque inmediatamente usted pertenece a este bloque, entonces usted solamente está prácticamente autorizado a comerciar sus productos con ese grupo, con lo que usted hizo el acuerdo ya, porque todos sabemos que estos países que están en Europa y que pertenecen a la Unión Europea, que son como 27 creo en la actualidad, 27 o 28, lo que pertenecen a la Unión Europea, bueno, deben de hacer sus intercambios comerciales en ese espacio geográfico, fíjense cómo la geografía sigue impactando y sigue estando involucrada con todas las actividades que realizamos, porque la economía es lo uno. O sea, usted necesita de la economía para todo, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Entonces, la pérdida de un margen de su soberanía, ¿por qué? Porque usted ya tiene, esos acuerdos, cuando se realizan y se firman, también te dan poder de decisiones sobre esos países que conforman parte de esos acuerdos. Por lo tanto, también la soberanía y la interdependencia económica por las especialidades de los países en producción. O sea, yo produzco, digamos que productos alimenticios enlatados. Bueno, entonces, pero yo no produzco otro que produce otro de los países que pertenecen a ese bloque. Entonces, yo dependo, fíjense, la interdependencia de la que hablamos, yo dependo entonces del producto que produce otro de los países que corresponde a ese bloque económico. Entonces, vemos que tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Y quizá por eso algunos países no han podido o no han querido, pues, entrar ahí. Sin embargo, señores, hay cosas interesantes y es que en la mayoría de estos bloques económicos, la calidad de vida de las personas mejora. Y quizás entonces es ahí donde los países en desarrollo todavía no han podido ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Por los grupos económicos, quizá por el mismo sistema capitalista, quizá por el dominio y el poder que tienen unos o que tienen otros, y qué sé yo, la misma política y lo que implica la política, que todos aquí sabemos lo que implica la política en países como el nuestro, ¿no? Entonces, eso es un detalle que yo creo que puede ser, ¿verdad? Interesante. Entonces, aquí tenemos algunos acuerdos de lo que República Dominicana, pues, es signatario. Tenemos el Tratado de Centroamérica, y ahí participa Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y nosotros, ¿verdad? Que entró en vigencia en el 2002 para nosotros. El acuerdo República Dominicana-Panamá, que solamente es entre estos dos países, nosotros y Panamá. El acuerdo República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos, los países de Centroamérica y la cuenca del Caribe. El Cariforo, que tiene algunos países de África, Caribe y Pacífico, y hay 27 países en total. Y el tratado de la comunidad, creo que europea, sí. No, la comunidad del Caribe, perdón. Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago y Guyana y Surinam. Sin embargo, los acuerdos de estos tratados, básicamente para el asunto de los aranceles en relación a la zona franca, mayormente, la facilidad de la comercialización, quizás, vamos a decir, disminuir los aspectos burocráticos, pero estos acuerdos realmente todavía no bajan al nivel de probablemente facilitarle o mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Okay? No llegan hasta ahí, se quedan prácticamente en mucho papeleo, en mucha burocracia, y las personas comunes no nos damos cuenta de dónde se materializa todo esto. La mayoría de las explicaciones que dan estos documentos y estos acuerdos es simplemente exoneración o facilidad de impuestos, facilidad de entrada y salida de las aduanas, productos que entran, productos que salen, intercambio de las dos vías,
Y básicamente esos son los planteamientos de estos acuerdos. Así que, bueno, como ustedes pueden ver, la geografía y sobre todo la geografía económica entra en juego, ¿verdad? En todos los procesos de nuestras vidas y en cada momento de la historia y en cada momento, cada proceso evolutivo que hemos tenido como sociedad, se puede hacer un análisis de ese espacio geográfico, del uso de ese espacio geográfico, del uso de esos bienes, de la explotación de esos bienes, ¿verdad? Y de lo que eso desencadena. Y no solamente para el medio ambiente, sino también para la sociedad. Y aquí también hay que decir ahora que se habla de que la geografía económica también impacta la cultura. Por ejemplo, cuando ahora mismo se está utilizando mucho en Europa, porque esa moda llegó de Europa, lo que es el té verde matcha. Yo no sé si lo han escuchado o si lo han visto por ahí. Eso está muy en boga y lo están vendiendo por internet. Lo están vendiendo en mercados coreanos que se han abierto aquí, en los mercados chinos, ¿verdad que sí? Entonces, observemos como un producto que es de otra cultura, está impactando en otros espacios. Entonces, por eso se plantea que la geografía económica involucra también las prácticas culturales. ¿Y por qué nosotros estamos utilizando este producto? Bueno, porque nos lo están vendiendo con muchísimas propiedades, ¿verdad que sí? Que eso sirve para la diabetes, que eso sirve para la presión alta. Bueno, yo no sé si ustedes lo conocen, pero tiene muchísimas propiedades, que es mejor que el té verde que uno conoce, que ellos hacen este producto machacando la hoja y que básicamente es un polvo concentrado. El asunto es que es una costumbre japonesa, realmente. Entonces, este té viene de Japón y fíjense cómo ya eso se está comercializando aquí, pero ¿a qué costo llega aquí? A un costo sumamente alto, porque nosotros no pertenecemos a la Unión Europea y probablemente entre ellos eso cueste, qué sé yo, muy poco. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos beneficiamos, ¿verdad?, de todos estos acuerdos existentes y cómo es que se materializa todo esto? Entonces, yo pienso que la geografía debe ser estudiada con mucho más profundidad, con mucho más detalle y tratar de conectar y entender esa relación del espacio, del lugar donde nos encontramos, de lo que hacemos en ese espacio y de toda la repercusión que tiene el uso de ese espacio. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los cinturones de miseria o de los grupos marginados, ¿por qué el campesino coge para la ciudad? Porque sabemos que ya el sector agrícola no está siendo inyectado con ninguna ayuda, no está siendo subvencionado. ¿Con qué va a producir un campesino si el abono que necesita cuesta un dineral? Cuesta un dineral porque muchos de ellos están importando. Y entonces, ¿cómo el campesino va a hacer una inversión en sus tierras si no tiene los recursos? ¿Qué hace? Coge para la ciudad, se va agrupando en los puntos marginados y ahí comienzan a desarrollarse estos cinturones de miseria, ¿verdad? Porque estamos hablando también no solamente de los que tienen que hacer esto, también estamos hablando del profesional que se gradúa, que no consigue trabajo en su área y que tiene que dedicarse a hacer un trabajo por debajo de lo que él sabe, por ejemplo, porque no tiene oportunidades. Y esto contribuye también a estos cinturones de miseria, ¿verdad? Y de pobreza. Y todo tiene que ver, señores, con el uso de ese espacio geográfico, básicamente. Entonces, bueno, el contenido que tenía para ese espacio, básicamente ha sido este. Me gustaría quizás abrir el espacio para socializar con ustedes qué le ha parecido interesante, cómo ustedes se sintieron compartiendo este espacio conmigo, qué importancia ustedes le ven a desarrollar este espacio con nosotros, los profesores de sociales, que estamos tratando, ¿verdad?, de hacer contacto con ustedes y de darnos a conocer. A ver, Quisqueya tiene, creo que la mano levantada. Quisqueya, hola. Hola, Genara.
Nada, lamentando que llegué un poco tarde, así que me perdí cómo era la dinámica de responder las preguntas, pero muchísimas gracias. A mí me pareció verdaderamente rico escuchar toda esta clase, porque es una clase, Genara, sobre el valor y la importancia de la geografía, que como ya se dijo y muy bien explicó María del Mar, es como la cenicienta en el ámbito académico y en el ámbito educativo. Es decir, no se comprende el valor y la multidimensionalidad de esta área, y tú lo has explicado espléndidamente. De verdad te felicito, Genara, muy buen trabajo. Gracias, mi amor. Vamos a ver, alguien más. Bueno, quiero decir en relación a eso, Quisqueya, que yo estuve conversando con un grupo que yo le di hace unos meses, le di una asignatura en INTEC, eran estudiantes de educación, de sociales, y estábamos dando, oye, ¿qué asignatura? Didáctica de la geografía. O sea que se suponía que yo no tenía que tocar contenidos de la asignatura, sino que era metodológico. Pues para no cansarte el cuento, estos muchachos yo me tuve que fajar a darle geografía, porque realmente ellos no, y habían dado yo no sé cuántas asignaturas de geografía, y realmente no conocían básicamente nada de lo importante en la geografía. Y tuve que mezclar metodología con el contenido de la geografía. Entonces sí, hay una debilidad hasta en el ámbito universitario, en los programas de las asignaturas universitarias, también está quedando pobre el trabajo con la geografía. ¿Alguien más quiere hacer otra intervención? ¿Aportar algo a ese espacio? Vamos a ver. Felicidades, Genara, por este paseo que tuvimos hoy contigo. Precisamente esta mañana estaba chequeando los papeles que tengo de biblioteca tomada. Y el año pasado hicimos una actividad, creo que fue cuando tú estabas de viaje, me parece, que tomamos una serie de lecturas con los muchachos tuyos, ¿no? Una serie de lecturas que estaban en las leyendas latinoamericanas, y que ellos descubrieran en las descripciones de esas leyendas los accidentes geográficos y las descripciones geográficas que encerraban los textos. Es decir, esto de tratar de que la geografía sea mejor valorada o mejor tomada en cuenta a la hora de trabajar, puede ser un proceso interdisciplinario en donde todas las áreas nos involucremos y podamos incentivar al conocimiento y al estudio de ella. O sea que para adelante vamos a seguir con la interdisciplinariedad, que es la vía para poder fascinar e involucrar a muchas más personas. Claro te felicito sí. Por el trabajo. Gracias. ¿Alguien más? Ivana por aquí, profe Genara. Hola, Ivana. Hola, profe. Excelente exposición. Yo creo que sin duda no le damos la suficiente importancia a lo que es la geografía económica. Yo trabajo en Oxfam y estudiando la geografía económica creo que es que logramos entender todo el tema de la desigualdad que hay en el mundo, porque así podemos ver el por qué unos tienen mucho y otros tienen tan poco. Y todo el tema de desarrollo sostenible, que creo que es la base para la sostenibilidad de nuestro planeta. Y creo que es muy importante. Creo que esta clase usted se la dio recientemente a los chicos. Porque están todavía, están trabajando todavía. Una tarea con relación a esto. Felicidades. Felicidades también a Cecil por proponer el espacio, y muchas gracias, profe Genara, por la excelente exposición. Gracias. A la orden. Bueno, no sé, Cecil, si tienes alguien más. Un par de felicitaciones que no han sido verbalizadas, pero que están en el chat, que puedes visitar para verlo. Tienes a Yulisa y a Katy que te escribieron por el chat dándote las gracias y felicitándote. Gracias. Bueno, pues. Eso, mira, que viendo nosotros, por ejemplo, que tenemos el espacio del Cineforum en el Centro Cultural, ¿cuántas veces las películas que vemos están tan, ¿cómo decimos?, supeditadas al ambiente geográfico en el que se desarrollan?
Por ejemplo, una de las últimas que vimos, que fue retablo, que se desarrollaba en Perú, en los Andes, en esas alturas donde básicamente no crece casi nada, donde esa gente vive de las ovejas, ¿verdad? De las ovejas y de retablos y artesanías que hacen, el frío, la soledad, lo seco del clima, etcétera. Ahí es que uno ve qué importante es la geografía, es conocer en el espacio en que cada actividad y cada grupo humano se está desarrollando. Porque es que no es lo mismo si tú me mudas a mí ahora para los Andes, vivir en una altura donde yo nunca he estado, a como yo vivo aquí ahora, ¿de qué voy a vivir yo en los Andes si yo no sé criar ovejas y yo no sé hacer retablos y yo no sé teñir telas con tintes, y, ¿verdad? O hacer telares? Entonces, es tan importante saber que uno es lo que es también porque ha crecido donde ha crecido o porque ha vivido y se ha desarrollado donde lo ha hecho. Así es, así es. Y despertar en los estudiantes tanto ese amor por su entorno y ese respeto que deberían tener para que su entorno no se destruya. Que yo pienso que en esta época es quizás lo más importante que tenemos que desarrollar en las mentes de nuestros muchachos, es recordarles, decirles, favorecerles el desarrollo de esa conciencia ecológica para que respeten su geografía, donde ellos están y donde viven y donde van a vivir. Me parece que eso es importantísimo. Y fíjate algo, los libros de texto que tenemos nosotros aquí, realmente apenas se dan información sobre esta ciencia. Uno tiene que utilizar libros de otros lugares. Un libro que yo estoy utilizando con los muchachos, un libro mexicano, que hay partes que yo tengo que obviar, ¿verdad? Porque están referidas a México, pero aquí no tenemos libros que detallen y que recojan los aspectos mundiales y que hagan profundidad en lo nacional. O sea, no tenemos ese tipo de recursos en geografía, porque los temas son bien limitaditos. Una página, 2 páginas, y hay necesariamente que apoyarse. O sea, hasta desde ahí está la pobreza, desde los recursos para estudiar esta temática. Desde ahí tenemos nosotros que buscar por otro lado y buscar libros digitales, documentales y ese tipo de cosas para poder recopilar todo lo que los muchachos necesitan, escudriñar, investigar, leer, discutir y socializar. O sea que eso es importante. Yo pienso que tenemos que seguir haciendo conciencia con esto y haciendo todos los intentos de seguir profundizando en el estudio de la geografía y lo que implica la geografía para todos los ámbitos del ser humano. Sí. Yo quisiera compartir con los presentes cuáles son las actividades que tenemos para la semana que viene. Por cierto, voy a decírselo más verbalmente que gráficamente, porque lamento reconocer que no me preparé. Pero déjenme decirles que para la semana que viene, el Cineforum que tenemos es interesantísimo. Genara, deja de compartir, por favor. Ahora mismo. Se me ha apagado el mouse. Déjame usarlo con la mano entonces. Ya, ¿verdad? Estás compartiendo todavía. O no sé si es que hay que salirse de... Déjame ver si del quiz. ¿Cómo se llamaba My Quiz? Yo creo que ya dejé de compartir. Yo estoy viendo todavía los tratados en pantalla. Refresca. ¿No será que tú estás en la página del quiz? Eso puede ser, pero yo no la hice por la computadora. Yo igual veo tu pantalla, la pantalla que estaba, igual. Déjenme ver, porque yo se supone que ya quité la flechita. A mí a veces, yo hace tiempo que no usaba el Zoom. Como ya me acostumbré al Teams. Abajo tienes que dejar stop sharing, debes decirle. Porque yo quería poder poner las 2 diapositivas que quería incluir, pero no podía porque cuando no estoy compartiendo yo la pantalla, entonces no me permite. Bueno, mija,
me está burlando esta cuestión a mí. Bueno, pues se Porque lo voy a decir de boca, no no, importa. no veo el asunto del stop sharing aquí. Ok, se lo voy a decir verbalmente. Entre las actividades de la semana que viene, que ustedes recibirán por correo mañana, tenemos un cineforum el martes con una película muy interesante. Ahora sí, con una película muy interesante que se llama El fotógrafo de Mauthausen. Es una película que tiene que ver con el tema del Holocausto. Es un fotógrafo español, esto es basado en la vida real, que fue prisionero y fue utilizado para trabajar en laboratorios fotográficos. Y él se las ingenió para guardar, rescatar algunos negativos, con los cuales después se pudo probar los horrores que fueron cometidos en los campos de concentración. Me parece que es una película que, a pesar que tiene un tema muy fuerte, es interesantísima, porque todavía en este tiempo todavía hay personas que niegan que el Holocausto sucedió. Eso es una realidad. Entonces, eso es el martes. El miércoles tenemos un conversatorio con la psicóloga María Elena Azuad y vamos a tratar sobre el sistema emocional de la familia. ¿Ok? ¿Cómo se construye el sistema emocional de la familia? Y ahí ella va a abordar varias preguntas interesantes sobre cómo la familia abordan los cambios, el estrés, etcétera, para construir un sistema emocional positivo, saludable o negativo. Y el jueves tenemos otra charla de sociales, esta vez con la profesora Margarita González Ofant, que va a tratar el tema de la Revolución Rusa. Son temas que ella trata con sus estudiantes, al igual que Genara trata este tema hoy con sus estudiantes, y es muy bueno para que ustedes, los padres presentes y los colegas, pues vean cómo se desarrolla una clase con un tema interesante, cómo los maestros nuestros saben desarrollar esas clases con temas interesantes. Entonces, como todas las actividades del Centro Cultural, son a las 7:30, son por Zoom. Ustedes reciben el link o el enlace para entrar a ellas por correo, también algunos los reciben por WhatsApp, pero también siempre que no tengan el enlace a mano pueden entrar a la página de Babeque, secundariababeque.edu.do, y hacer clic en el cuadrito amarillo de las actividades del Centro Cultural. Y ahí inmediatamente los va a redirigir a Zoom y los va a llevar a cada una de las actividades. Así que les pido por favor que si les parecen interesantes, compartan con amigos, con gente que pueda interesarle, pues ninguna de nuestras actividades son exclusivas para la familia Babeque, sino que están abiertas para toda la comunidad. Así que agradeciéndoles a todos por su presencia esta noche y muy especialmente a Genara por compartir con nosotros su sabiduría. Muy buenas noches. Que pasen bonitos resto de la semana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bye, buenas noches. Como todas las otras, queda grabada ya mañana está disponible en YouTube, en el canal Centro Cultural Babeque. Muy bien. Gracias, Cecilia. Gracias, buenas noches. Gracias, Ivana.